Ya. Eh, ok. Entonces, bienvenidos a todos a la segunda charla del día, que será dada por nuestro amigo Enrique Rueda. Y esta es una charla a través del grupo Mathematical Landscape, que es un subgrupo del grupo Physics Landscape. Y, como digo, presentar a Enrique sobre la formulación integral del problema de Cauchy con derivada conformable. Así que todo tuyo, Enrique. Ok, entonces sí me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, este trabajo surge, un pequeño contexto, este trabajo surge como una idea de buscar como definiciones de derivadas fraccionarias. Sin embargo, este trabajo no es como tal sobre derivadas fraccionarias, sino más bien sobre un operador no entero. Y pues por ahí, si hay algún purista de las derivadas fraccionarias, pues me disculpo, esto no es una derivada fraccionaria, sino más bien un operador local, eh, digámosle que de orden fraccionario o de orden no entero. Muy bien. Bueno, como vemos, vamos a dar una definición, propiedades de este operador. Vamos a ver a su vez un operador que surge como un operador inverso al de la derivada conformable. Veremos también que podemos extender los teoremas de cálculo clásico a esta nueva definición. Plantearemos posteriormente el problema de Cauchy y posteriormente probaremos que existen soluciones a este tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, como tal, la derivada conformable surge como una definición en la cual hacemos una pequeña modificación al límite que conocemos de toda la vida de la derivada usual, donde introducimos como un kernel. eh, y este concepto fue introducido por Khalil, en el cual nos presenta la derivada de una función de la siguiente forma. Dada una función f definida en 0, infinito, en R, decimos que f es diferenciable de orden alfa si el siguiente límite existe. Para todo t mayor que 0 y para algún alfa en 0, 1. Eh, Además, podemos decir que si existe la derivada f de t, perdón, f alfa de t, para algún t en 0, delta, con un delta positivo arbitrariamente pequeño, como nosotros querramos, y nosotros hacemos tender el t a 0 por la derecha, y tenemos que ese límite existe, pues definimos a la derivada de orden alfa evaluada en 0 como el límite de esta función. Además, lo que debemos notar es que si alfa es igual a 1, este operador coincide exactamente con la derivada usual. ¿Por qué tenía que ser como un pequeño hincapié en que no es un operador diferencial fraccionario como tal, sino más bien un operador diferencial local de orden no entero? Porque particularmente en este operador no nos interesa saber cómo es el comportamiento de la función a lo largo de todo el dominio, sino más bien nos interesa conocer cuál es su comportamiento alrededor de un punto, perdón, alrededor de una vecindad alrededor de un punto arbitrariamente pequeña. ¿Por qué digo que se diferencia de los otros operadores? Por ejemplo, el operador de Caputo y el de Riemann-Liouville son operadores diferenciales fraccionarios en los cuales nos interesa saber cómo se comporta la función en todo el dominio, bueno, en el dominio justamente en el dominio de la función. Eh, Además de esto, pues veremos también que este operador está estrechamente relacionado con la derivada usual y justamente por esto llega a heredar ciertas propiedades algebraicas y analíticas del operador que conocemos como derivada usual. Bueno, pues algunas de las propiedades que, como tal, hayamos dicho que hereda este operador es que, al igual que en el cálculo clásico, si tenemos que una función es alfa diferenciable, podemos garantizar que la función también, perdón, que si nuestra función es alfa diferenciable, podemos garantizar que f es continua en algún punto t0 en el dominio de f. Bueno, digamos que en el abierto donde f es diferenciable. Y por eso tenemos aquí un teorema donde nos dice lo mismo.
Bueno, como había dicho también, este operador guarda una estrecha relación con la derivada usual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, hay un teorema que nos garantiza que si tenemos que la función f es diferenciable, entonces podemos decir que la función f, la derivada alfaésima de f existe, y además podemos garantizar que cumple la siguiente igualdad. O sea, decimos que hay una relación con esto, ¿no? Donde decimos que la derivada alfaésima de t es igual a t a la 1 menos alfa por la derivada de f. El recíproco también podemos decir que es cierto, salvo los extremos, pues si, eh, si consideramos la función un medio de raíz de x y la derivamos con respecto a un medio, pues tendremos que la derivada de ese operador, bueno, la derivada con este operador es exactamente 1, y justamente podemos decir que existe la derivada en todos los reales. Sin embargo, no podemos garantizar que la derivada de f exista. Digamos de que esto es cierto salvo los extremos del intervalo, es decir, como los bordecitos de los intervalos. Eh, bueno, una vez probada esta relación, pues podemos decir que cumple las siguientes propiedades. Podemos decir que el operador es lineal, que tiene una regla de la potencia. Al igual que la derivada usual, tenemos que la derivada de una constante es cero para cualquier función constante. También cumple con una regla del producto y una regla del cociente. Particularmente, he de recalcar un poquito en esta parte, porque, bueno, algunos que conozcan un poquito de derivadas fraccionarias sabrán que, por ejemplo, hay operadores en el cual no podemos decir que la derivada de una constante sea cero. Esto justamente es heredado por el hecho de que tenemos la relación anterior. Muy bien. Además de eso, podemos decir que este operador cuenta con una versión propia de la regla de la cadena, donde tenemos que dadas funciones f y g son diferenciables y la composición de f con g está bien definida, pues tendremos que la derivada de orden alfa de la composición de f con g es igual a la derivada de, perdón, es igual a la derivada de f de g, y cumple que esto es igual a x a la 1 menos alfa por g a la 1 menos alfa por la derivada de g por la derivada alfaésima de g evaluado perdón, de f evaluado en g de x. Esta es una relación un tanto interesante o curiosa porque, bueno, no todos los operadores cuentan con sus propias versiones de la regla de cadena, particularmente la de Riemann-Liouville y la de Caputo, si mal no recuerdo, no cuentan con esta propiedad. No podemos garantizar eso. Que podemos, dado la composición de funciones, podemos ver esta relación. Bueno, otra propiedad interesante que debemos señalar es que este operador no satisface la propiedad del semigrupo y además de eso, no es conmutativa. Donde tenemos como tal, podemos dar dos resultados, los cuales son dos teoremas, donde el cual nos dice que si tenemos alfa y beta en 0, 1 y tenemos una función que es de clase C2, entonces tenemos que el operador de T alfa más beta de F es diferente del operador T alfa evaluado en T beta, en T beta de F de T. Bueno, no sé si esta relación se vea un tanto clara. Esto es justamente siguiendo las ideas de que si tenemos la regla de la cadena, justamente por perdón, la regla del producto, veremos que esto de aquí no es lo mismo que esta de acá. No sé si sea, bueno, al menos yo considero que es bastante trivial. Y particularmente, pues también tendremos que el operador no es conmutativo, es decir, si aplicamos el operador T alfa a T beta de f de t, eso es diferente de si aplicamos el operador de orden contrario. Y además podemos destacar otro hecho interesante, es que la composición del operador
dado si tenemos la composición del operador consigo mismo n veces, es diferente de n, perdón, del operador evaluado, correcta, del operador n alfa de f de t. Es decir, no cumple con la regla no cumple con la propiedad del semigrupo. Estas relaciones son interesantes porque podemos decir que esto no se cumple salvo ciertos casos. Particularmente podemos decir que esto es cierto, si bien alfa o beta son 1. De ahí en todos los demás casos no se cumple. También esta relación es falsa, salvo para si uno de los dos es 1. Y esta nunca es cierta, particularmente esta no es cierto, a menos que... No, esta nunca es cierta. Bueno, naturalmente nos surge una necesidad de que si ya tenemos el operador de derivada conformable y vemos que este operador nos escupe la derivada por como un ajuste o una multiplicación por otra función, sí podemos generar un operador que sea contrario o uno, como digamos, como quien diría, un operador inverso a la derivada conformable. Entonces, para esto requerimos de una definición donde el cual decimos que la integral conformable es el operador inverso de la derivada conformable, y la definimos de la siguiente forma. Para un x mayor que 0 y alfa en 0, 1, definimos la integral conformable de orden alfa como y de x0 alfa igual a la integral de x0 a x de t a la 1 menos alfa por f de t. Como tal, este operador nos permite regresar como quien diría, si aplicamos si tenemos la derivada de una función y la aplicamos a este operador, nos regresa la función original. Bueno, particularmente después de haber definido esto, se desprenden dos teoremas que son útiles justamente para la demostración perdón, para el planteamiento del problema de Cauchy. Y son como las versiones del teorema fundamental del cálculo, solo que vistas desde el teorema, perdón, desde el cálculo conformable, por así decirlo. En el cual nos dice que si tenemos una función f continua y alfa en 0, 1, entonces tenemos que el operador, digamos, si la integral de, ay, perdón, aquí me faltó una f, perdón, esto fue un pequeño error. Si tenemos aquí la integral de f, perdón, que si derivamos la integral de f de t, perdón, de la integral conformable de f de t, nos regresa la misma función para todo t en 0, 1. Además de eso, pues tenemos que una función f es diferenciable o alfa diferenciable. Recordemos que tenemos un sí solo sí en un abierto. Entonces, para todo t mayor que alfa, tendremos que cumplen con como el segundo teorema fundamental del cálculo, donde creo, si no me recuerdo, es la regla de Barrow, en el cual son como que los extremos de la integral. Bueno, una vez, como quien diría, introducido todo esto de aquí, venimos a la parte interesante de todo esto. Realmente esto es como que un preludio al problema de Cauchy. Y bueno, para algunos que conozcan un poquito de la teoría de ecuaciones diferenciales, recordemos que el problema de Cauchy nos dice que tenemos que, dado el operador diferencial, nos interesa encontrar una función que cumpla un problema que solucione un problema de valor inicial. Entonces, pues, no voy a ahondar tanto en ello y voy a pasarme directamente a explicar un poquito de esto. Bueno, si decimos que una función f es continua en un rectángulo R definido de esta forma y satisface que el operador t alfa de y es igual a una función f de xy, pues ahora nuestro objetivo es encontrar una función phi que satisfaga simultáneamente que para x en phi, para x en y, perdón, y
cumpla con lo siguiente. Es decir, decimos que T alfa de phi de x es igual a f de phi de x, es decir, bueno, que estamos encontrando un punto fijo para este operador y además que cumpla con una condición inicial. Bueno, análogamente, pues queremos probar ahora que el problema de valor inicial es análogo a esta ecuación integral que vemos aquí. Y para eso, pues tenemos que enunciar un teorema. Sea phi una solución del problema de valor inicial en algún intervalo i, sí, solo sí, phi también es solución de la ecuación integral en i. Bueno, la demostración es bastante simple. Supongamos que phi es solución del problema de valor inicial en i, es decir, que tenemos que t de f, perdón, t de phi de t es igual a f de t, phi de t. Particularmente, recordemos que como phi es alfa diferenciable, entonces phi de t es continua por el teorema que acabo de, bueno, por un teorema que enuncié. Y además tenemos que f es continua en R. Entonces, particularmente si nosotros definimos f de t como esta función de aquí y aplicamos el operador de derivada, perdón, de integral conformable, particularmente esto podemos garantizarlo porque f de t grande es continua, pues tenemos lo siguiente. Esto es que la derivada, perdón, justamente por uno de los teoremas del cálculo conformable, llegaremos a esta expresión de aquí, donde nos dirá que esto es phi de t, perdón, phi de x menos phi en x0, y esta sería la integral aplicada a esta f de t. Entonces, pues como nosotros sabemos que phi en x0 es igual a y0, pues podemos sustituirlo, sumándolo hacia el otro lado de la igualdad, y vemos que esto pues, cumple exactamente la ecuación integral, ¿no? Recíprocamente, supongamos que phi de x cumple con la tenemos la ecuación integral. Como tenemos que f es continua, pues sabemos que f es diferenciable, ¿no? Por el teorema 1 del cálculo conformable. Una vez más, derivando phi de x, tendremos que aplicando t alfa a todo esto de aquí, también haciendo uso de que el operador es lineal, pues tendremos que esto es t de alfa de y0 más t de alfa de todo esto de aquí. Y también recordando que este operador nos mata las constantes, y a su vez vemos que como al ser f continua, esta función de aquí es diferenciable, y entonces nos escupe justamente otra vez la misma función. Es decir, vemos que justamente también es solución de la ecuación integral. Y además podemos ver que si nosotros evaluamos x en x0, pues tendríamos que phi de x0 es igual a y0, más la integral de x0 a x0, donde, pues como estamos integrando sobre el mismo pedazo, evaluando el mismo punto, tendremos que esta integral es 0, y esto sería y0 exactamente. Entonces, como tal, estaría cumpliendo con las dos condiciones del problema de valor inicial. Sí, como tal, decíamos que phi es una solución del problema de valor inicial también. Bueno, una vez esto, tenemos que dar una proposición donde creamos una sucesión de soluciones recursivas, donde las ficas existen como funciones continuas en un rectángulo y que está dado de esta forma. Y de hecho tendríamos veremos que las ficas menos esto de aquí cumplen esta condición. Menos el valor inicial, cumplen esta condición de aquí. Okay. Tenemos que
definimos primero a la sucesión recursiva, el primer término de la sucesión recursiva, como phi0 en x como y0. Y ahora para todo k mayor que 0, aquí es un mayor estricto, perdón. Sí, mayor o igual que 0. Tenemos que phi k más 1 de x es igual a y0 más la integral de x0 a x de t1 menos alfa por f de t evaluado en phi, perdón, coma phi k de t, diferencia de t. Bueno, continuando, veremos que como definimos esto de aquí, phi1 de t es justamente esto de aquí. Aquí va un 0, perdón, aquí sí falta, perdón, aquí falta un 0. Bueno, particularmente vemos que aplicándole haciendo el valor absoluto de esta diferencia de estos dos argumentos, tendremos que sería igual a la integral de x0 a x de t a la 1 menos alfa por f de t, evaluado en phi0 de t, diferencial de t. Bueno, aquí aplicamos la desigualdad triangular. Y bueno, como hay un resultado del cual nos dice que si tenemos que f es una función continua en un intervalo cerrado, que al igual es compacto, entonces existe una función constante, existe una constante m, tal que f de t es acotada. Entonces, sabiendo esto, aplicando esta condición de aquí, tendremos que esto es que la diferencia entre phi1 de x menos y0 es menor o igual que la integral de x0 a x, de t1 menos alfa. Aquí quitamos las barras del valor absoluto, particularmente porque estamos diciendo que t vive en x0, t. Perdón, x0, x, donde tenemos que x0 es mayor que 0, entonces, por lo tanto, pues este argumento de aquí también es mayor que 0. Bueno, integrando esta función de aquí, tendremos que esto es igual, perdón, aquí sería un igual. Tendremos que esto es menor o igual que m, evaluado de esta función de aquí, que sería t alfa sobre alfa, que surge de integrar esta función de aquí. Y esto nos daría este pedazo de acá. Bueno, particularmente nosotros queríamos probar que esto es esto de aquí. Para eso tenemos que hacer uso de nuestro viejo y confiable amigo, el teorema del orden medio, en el cual nos dice que tenemos tenemos una función diferenciable, continua y diferencial en el abierto. Podemos decir que son las diferencias de los intervalos. Y particularmente, pues, aplicando este teorema, tenemos que sería la derivada de esta función, perdón, la derivada de esta función de aquí. Y le evaluamos en epsilon, que es nuestro punto en el que podemos garantizar que existe por el teorema del medio, y cumplirá esta siguiente relación. Ahora, aplicando el valor absoluto a todo esto de aquí, y haciendo algunas cuantas cuentillas, tendremos que que tenemos que phi1 de x menos y0 es menor o igual que m o m sobre alfa por alfa, epsilon 1 menos alfa por todo esto de aquí, y llegamos a la relación que queremos probar. Bueno, ahora tenemos que probar, bueno, ahora supongamos que es cierto perdón, aquí me parece que se compiló mal esta parte de acá. Ahora supongamos que se cumple esta relación para un phi k. Bueno, entonces tenemos que la diferencia entre el valor absoluto de phi k de x menos y0 es igual al valor absoluto de todo eso de aquí. Y nuevamente haciendo uso de esta relación de aquí, justamente porque tenemos que
que la F es acotada, pues volvemos a caer en este mismo argumento. Sí, justamente llegamos a lo mismo porque F es acotada. Por lo tanto, tenemos que para las phi de k menos y0 siempre son menores o iguales que esta parte de aquí. Para todos los x solamente contenidos en i, salvo fuera de todos los x, salvo fuera de ese intervalo, no cumple esta condición de aquí. Bueno, posteriormente tenemos que anunciar un teorema en el cual dice que si tenemos una función f continua nuevamente en un rectángulo donde tenemos que alfa y beta son mayores o igual que 0, y f satisface una condición de Lipschitz, entre muchas comillas. Como recordarán, la condición de Lipschitz nos dice solamente que si tenemos que f es Lipschitz continua, si existe una constante k, tal que k, perdón, una constante k mayor que 0, tal que k por la diferencia de esto de aquí, perdón, está acotado por esta diferencia de esto de aquí, para un k mayor que 0, justamente. Agregamos este término de aquí y justamente porque a la hora de hacer cálculos con la integral conformable, llegamos a ciertos problemas cuando nos aproximamos a 0. Es decir, si nosotros decimos que queremos ver que nuestra condición inicial esté en el 0 o que sea una condición de frontera en el 0, pues para evitarnos problemas pedimos esta condición. Estamos tratando de ver si podemos generar una condición un tanto más general para como que agrandar la familia de funciones que cumplan esto de aquí. Pero bueno. Entonces decimos que las aproximaciones recursivas sucesivas, definidas de igual manera que en el caso anterior, convergen en un intervalo i, donde definimos que, un intervalo i dado por esta relación de aquí, donde tenemos que ρ es el mínimo entre delta y beta sobre m por epsilon a la 1 menos alfa. Y además tenemos que también es solución del problema de valor inicial. Bueno, ahora nosotros queremos probar que esta sucesión de soluciones recursivas es convergente. Entonces observamos lo siguiente. Tenemos que phi r es igual a phi 0 más phi 1 menos phi 0 más phi 2 menos phi 1 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a esta parte de aquí. Como podemos observar, esto es una serie telescópica o una suma telescópica. Entonces nosotros podemos reescribirlo de la siguiente forma, ¿no? Tenemos que phi de r es igual a phi 0 de x más la suma desde n igual a 1 hasta r de phi n de x menos phi n menos 1 de x. Por tanto, nosotros queremos ver que si nosotros tenemos la siguiente serie de aquí, donde definimos que el límite de phi r es igual a phi de x, que es igual a esta suma de aquí, donde ahora ya no tenemos es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de esta diferencia de las funciones. Bueno, como las fines existen como funciones continuas en i, y además phi de x viven en r para todo x en i, tendremos lo siguiente, ¿no? Tenemos que phi 1 de x menos phi 0 de x es menor o igual que m por epsilon a la 1 menos alfa, por eso de aquí. Por otro lado, como f satisface la condición de Lipschitz modificada, tenemos que phi 2 de x menos phi 1 de x es igual a esto de aquí,
Recordemos que cómo se define las cis. Entonces tenemos que esta sería la integral desde x0 a x de t1 menos alfa por por f de t, f1 de t menos f de t, phi 0 de t. Con respecto a, todo esto integrando con respecto a t. Bueno, haciendo uso justamente de que f cumple con la condición de Lipschitz modificada, tendríamos que esto de aquí, estos dos términos se cancelan. Justamente por eso decíamos que requeríamos que cumpliera con esta condición de aquí. Entonces tendríamos que, aplicando la desigualdad triangular ahora, tendríamos que esto sería, esto se convierte, bueno, esto sería menor o igual que K por M, esto es por esto de aquí. K por M epsilon menos, M epsilon alfa menos 1 por el valor absoluto de la integral de x0 a x de t menos x0. Y pues integrando, veremos que esto es justamente esto de aquí. Y ahora, pues aplicándolo una vez más, vemos que phi 3 de x menos phi 2 de x es menor o igual que esto, y otra vez como cumple con la condición de Lipschitz, tendremos que esto es menor o igual que esto de aquí. Nuevamente, vemos que volvemos a tener esta constante K por M epsilon a la menos 1. Y nuevamente, ahora nuevamente integrando esto de aquí, llegamos a esta parte de aquí. Ahora nosotros queremos probar que phi n de x menos phi n menos 1 de x es menor o igual que esto de aquí. Es decir, podemos generalizar como que esta idea. Entonces, supongamos que esto se cumple para n igual a m. Y entonces tenemos esto de aquí. Ahora queremos probar que esto se cumple para phi m más 1 menos phi m. Haciendo esta diferencia en valor absoluto, tenemos que esto sería igual al valor absoluto de la integral de x0 a x de t a la alfa menos 1 de f de t, phi m de t menos f de t, phi m2 de phi m menos 1 de t. Justamente como también cumple la condición de Lipschitz, podemos aplicar lo anterior. Se cancelan estos dos términos de aquí y tendríamos que esto es menor o igual que esto. Pero justamente nosotros habíamos supuesto que phi m de x menos phi m menos 1 de x es menor o igual que todo esto. Y sustituyendo este pedazo de aquí, esto de aquí, sustituyendo esto de aquí, tendremos que esto es menor o igual que todo esto. Y esto sería igual a m epsilon a la 1 menos alfa, km sobre m factorial, por la integral de x0 a x de t entre la norma de t menos x0 a la m, integrando esta función de aquí, llegaremos a esta parte de acá. Haciendo cuentitas por aquí, llegamos a que esto sería igual a m epsilon alfa menos 1 km por esta diferencia de aquí. Bueno. Perdón. Ahora, para x en y, tenemos que phi de x es igual a todo esto de aquí, donde ya hemos dicho que esto era el límite de las R's cuando tenían infinito. Ahora, si nosotros sacamos la norma de esta función phi, esto sería igual a la norma de todo esto de aquí. Y ahora, aplicando la desigualdad triangular, diríamos que esto sería phi 0, perdón, el valor absoluto de phi 0, más la suma de todo esto de aquí, aplicando otra vez la desigualdad de triángulo para esta parte de acá, tendríamos que esto sería la diferencia en valor absoluto de estos
estas funciones de aquí. Y como justamente habíamos dicho que estos cumplen, perdón, que estas cumplen esta condición de aquí, entonces tendremos que esto será menor o igual que esto de acá. Aquí lo único que hicimos fue sacar una K para que no afecte todo esto de aquí. Y ahora podemos reescribirlo como una serie. Y bueno, si recordarán, esto es la serie con la que definimos a la exponencial. Entonces ahora tenemos que esto sería igual a el valor absoluto de phi 0 de x más m epsilon a la alfa menos 1 sobre k por e elevado a la k por la diferencia de estos objetos. Por tanto, al ser phi acotada y al ser creciente, una función creciente, entonces tenemos que la phi k es convergente. Y ahora, justamente acabamos de probar que esta sucesión, que existe una solución al problema, justamente porque decimos que generamos una sucesión de funciones, pero una sucesión de funciones que convergen y además cumplen que son solución del problema de lo inicial. Me lo había puesto aquí. Justamente aquí. Cumplían con esto de ahí. Y entonces tendremos que sí existe solución. Es decir, que acabamos de ver que el operador integral conformable es una contracción del espacio y por el teorema de Banach, bueno, el teorema de Banach, pues, del punto fijo de Banach, podemos decir que existe una solución. Entonces, pues ya tenemos que hemos creado una solución, podemos garantizar que existe una solución al problema de lo inicial. Bueno, por último, vamos a ver una demostración donde vemos que si tenemos que phi k de x converge uniformemente a phi de x, donde phi de x es esta forma de aquí, donde es todo esto de acá, como las phi k convergen uniformemente a phi de x y además las phi k son continuas, entonces la phi de x es continua. Observemos que haciendo uso de lo anterior, haciendo uso de la definición anterior de las phis, tendremos que esto sería igual a, tenemos que la diferencia entre phi de x menos phi r menos 1 de x en valor absoluto es igual a toda esta suma de aquí, desde p igual a r hasta infinito, de phi de p de x menos phi p menos 1 de x. Y ahora, aplicando la desigualdad triangular, tendremos que esto sería tendremos que sería la diferencia en valor absoluto de esos dos objetos de aquí. Continuando justamente con esto, sabiendo que las phis son, que la diferencia es, perdón, que las phis son acotadas por esto de acá, pues tendremos que esto sería igual si esto sería menor o igual que la suma desde P igual a R hasta infinito de M epsilon alfa menos 1 sobre K por esto de aquí. O por la diferencia de X menos X0, en valor absoluto. Nuevamente, justamente porque tenemos que phis están acotadas, perdón, que esto está acotado por una rho, perdón, aquí sería una delta, sí. O aquí sería aquí sería aquí no es delta, bueno, aquí sería una rho, perdón. Entonces aquí tendríamos que esto es menor o igual que rho, perdón, tenemos que esto está acotado por rho, y entonces podemos garantizar que esto sea más chico que esto de aquí. Bueno, particularmente, pues, aplicando una desigualdad por ahí conocida,
tenemos que esto sería menor o igual que m por epsilon alfa menos 1 sobre k por ese término de aquí. Ahora tendríamos las sumas reindexadas desde 0. Y aquí tendríamos que esto sería igual, esto sería la suma desde 0 hasta infinito de esto de aquí. Pero justamente también sabemos que esto es justamente la exponencial, entonces tendríamos que esto sería igual a todo eso de aquí multiplicado por la exponencial de k por delta. Bueno, en este caso por rho. Ahora, si hacemos psi de r igual a esto de aquí, tendríamos que phi de x menos phi r menos 1 de x es menor o igual que esto de aquí. Y haciendo cuentas por otro lado, tenemos que phi de x menos phi r de x es igual a la norma, perdón, el valor absoluto de la integral de x a x0 de f de t phi de t menos f de t, phi r menos 1 de t. Justamente porque también esto cumple bueno, aplicando la desigualdad del triángulo, y como también cumple con la condición de Lipschitz modificada, tendríamos que esto sería menor o igual que esto de aquí, multiplicado por esto de acá. Como vemos, estas dos cosas se cancelan, ya que tendríamos que esto sería igual a la integral de x0 a x de la diferencia entre las phis. Pero justamente nosotros habíamos dicho que esta relación se cumplía. Entonces ahora tenemos que esto sería igual, tendríamos que phi de x menos phi r de x es menor o igual que k multiplicado por la norma del valor absoluto de x a x0 de phi de t menos phi r menos 1 de t, y aplicando esto de aquí, esta relación de aquí, tendríamos que eso sería igual a, podemos sacar todo esto de aquí porque todo esto de aquí son constantes, nada depende de t. Entonces, sacando esto de aquí, tenemos que esto sería igual a m epsilon menos 1 por e a la k delta, perdón, a la k rho, por la diferencia del intervalo, la diferencia entre, perdón, de x menos x0, multiplicado por perdón, psi de r. Y otra vez, aplicando justamente el hecho de que tenemos que esto es menor o igual que rho, tenemos que esto sería menor o igual que m por rho por epsilon alfa menos 1 por e elevado a la k por rho multiplicado por esto de aquí. Observemos que como tenemos que esto está multiplicado por rho, perdón, por psi de r, cuando nosotros hacemos tender r infinito, esta sección de aquí, podemos garantizar que esto se va a cero. Y entonces podemos decir particularmente que las asociaciones de funciones convergen a esto de aquí, perdón, convergen a phi de x, porque estamos encontrando una R, podemos garantizar que existe una R por la propiedad arquimediana, tal que esto se hace más pequeño que un epsilon, y entonces decimos que esta diferencia entre estos dos son ¿cómo se llama? Más pequeñas que epsilon. Entonces podemos decir que las phi r's convergen a phi de x, y además por un teorema que nos dice que si tenemos una sucesión de funciones continuas, tenemos una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente a una función f, entonces la función f necesariamente también es continua. Entonces, como vimos, dimos una sucesión de funciones que convergen a phi, y además, como todas las phi son continuas, entonces forzosamente la phi es continua. Bueno, y esto sería como que todo de mi parte. Pues todavía estamos viendo la forma de probar si podemos garantizar el teorema de extensionicidad. Justamente también estamos viendo si podemos aligerar la condición de la condición de Lipschitz modificada. Y bueno, estas serían las referencias que usé, y esto sería todo de mi parte.
Muchas gracias por la charla. Eh, entonces, ahora abrimos paso a preguntas. No sé si hay preguntas en el chat. Caso contrario, yo tengo preguntas. Pero quiero dejar que los otros hagan preguntas si tienen. ¿No? Ok. Entonces, mis preguntas. Comencemos. Eh, Déjame ver mis notas. Ya. Oye, en primer lugar, como que tienes este operador que te da la derivada fraccionaria, ¿no? Dado un alfa entre 0 y 1, puedo conseguir este operador de derivada fraccionaria. Y que hay como que, por ejemplo, cuando tienes la derivada normal, tienes esta construcción que te hace como que la aproximación lineal, una línea tangente a la curva en ese punto, etcétera. Digamos, a menos como que no sé si alguna vez has tratado de graficar cómo se ve. Pues es algo parecido para una derivada fraccionaria. ¿Sabes cómo se ve más o menos una curva tangente, entre comillas, a la función? O el ¿Te gráfico. refieres a o sea, si he visto la diferencia entre estas funciones, digámosle que las derivadas fraccionarias con respecto a otros operadores fraccionarios? Eh, no, creo que me refiero a algo más básico. Eh, digamos, cuando tienes una función normal diferenciable, puedes crear la curva tangente, ¿no? Con la derivada. Ujú. La derivada te da la dirección de la línea. ¿Qué pasa si haces lo mismo exactamente igual, digamos? Exactamente igual como lo haces en el normal, pero lo haces con una derivada fraccionaria. ¿Tienes alguna geometría diferente en lo que es la gráfica o nunca has probado a ver cómo se ve? Quiero como que es Eh, sí. sí, sí, justamente ya he visto que este parámetro llega como que a deformarlo de cierta forma. Es que como tal, esto pues es un operador, o sea, sí, sí es un operador, pero justamente lo que hace es como que modifica la trayectoria de la derivada. Entonces, eh, justamente porque esta es una función, bueno, esta de aquí también es creciente. Me parece que esto también lo llegan a asociar como con que si tenemos este operador, como quien diría, se mueve en una dirección hacia donde crece más la función. No sé si eso responde a tu pregunta. Crecemos la función. No, no estoy seguro que entendí esa última parte de que ese operador se mueve es donde crece más la función. Sí, o sea, es que justamente este parámetro de aquí lo que hace es como que deformar perdón, la derivada de la función. Es Sí. como que en algunos casos le llega a contraer, si particularmente decimos que esto es más chico perdón, más mayor que uno, si no me recuerdo. Entonces lo que hace es como que escalarla de cierta manera en ciertos puntos. Entonces, pues llega como, bueno, lo que yo he investigado justamente de esto es que es como que deforma a las funciones. Entonces, no sé como tal, eh, como que geométricamente, como que representaría, pero lo único que sé es que esto llega a deformar las funciones, como que llega a comprimirlas de un lado o expandirlas de otro, dependiendo del punto en el que estés parando, justamente por el tema de que este es un operador local. Eh, Porque podemos tener una vecindad donde este parámetro de aquí crezca mucho y otro donde pues justamente no se vaya siendo más chico. Y esto como tal afecta a la derivada de la función. Está bien. Sí, sí. Creo que sí responde más o menos mi pregunta que yo tenía. Eh, Perfecto. Ok, una pregunta más. En la parte final de tu charla dices que aún no han verificado si esta función phi, ¿cómo es que te da la existencia de una solución al problema de Cauchy? ¿Cuál fue quiero recordar cuál es la conclusión final. Eh, Creo que era la Mm, última ter- diapositiva. Digamos, lo ah, que decías que aún no han como que determinado algo sobre el problema de Cauchy, si la existencia de soluciones, o sí. bueno, justamente aquí dijimos que pues si tenemos funciones que cumplan la condición, bueno, cumplen esa condición de aquí y además como satisfacen la condición de Liszt modificada, lo que decía justamente es que no sabemos
si podemos generar una condición más general para evitarnos como que esta parte sea... aquí está. Si se te hace esta condición de aquí, si podemos, como quien diría, aligerarla un poquito esta condición, porque bueno, el problema principalmente es que cuando nosotros integramos alrededor del cero, o nos aproximamos tanto como quieras al cero, pues luego tenemos que no podemos acotar tan fácilmente las integrales de aquí. Está, me parece que es antes, esto de aquí. Perdón, si esto se aproxima como mucho al cero, pues no podemos, o sea, no podemos, como que diría, generar una sesión que converja, o sea, justamente por el tema de que si nosotros nos aproximamos como quiera mucho al cero, no podemos garantizar que esté acotada. Entonces, Ya, sí. lo que estamos buscando es ver si podemos aligerar esa condición. Ok, pero entonces, si cumples estas condiciones, sí, sí, esta demostración sí demuestra de que existe una solución. Sí, sí, Ah, demuestra que existe una solución. Y además, pues como bueno, como las soluciones tienen que ser funciones continuas, pues forzosamente la phi de x tiene que ser una función continua. Justamente sí. aquí pruebo que como ya existe y como estoy viendo que genera una sucesión de funciones que convergen uniformemente a phi, y como las funciones son continuas, pues entonces la phi también hereda la continuidad por la continuidad de las phis. Y ya. Ok, ¿y también unicidad obtienes de la solución? Imagino que, digamos, que el procedimiento se ve parecido al cómo haces el teorema de Picard-Lindelof usualmente para... Sí que obtienes también unicidad, me imagino, ¿no? Tú y yo estamos viendo eso porque hay como ciertos problemas, justamente por el tema del que queremos hacerlo lo más general posible, sin pedir tantas condiciones. O sea, como de hecho, como esto está como en pañales, Ya. pues sí, sí necesitamos como que ir estudiando qué condiciones requerimos o qué condiciones nos están sobrando para garantizar la existencia. Es decir, si podemos clasificar como que las funciones que cumplan una condición, eh, como que extender esa familia de funciones que cumplan, que puedan ser solución del problema de Cauchy. Ya. Ok, pero digamos, ok, eso es para en general la existencia, pero para la unicidad, si cumples todas estas condiciones, tienes dos funciones que cumplen estas condiciones, obtienes unicidad de la solución. Ujú. Ok. Brum, creo que tenía una más, pero no se me viene a la cabeza. Eh, brum. Ay, porque tenía otra más ahí que se me fue completamente. Ok, así, en lo que es, por ejemplo, digamos, eh, creo que conoces, digamos, yo no conozco mucho esto de aquí, pero como que en el análisis numérico, creo que puedes utilizar el método de Newton para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales, si mal recuerdo, Ajá. en este proceso iterativo. ¿Puedes hacer algo parecido aquí con las problemas de Cauchy para las derivadas fraccionarias, derivadas conformes? O... Sí, 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 justamente porque también podemos generar porque como cumplen también todos los teoremas que cumplen las derivadas usuales, podemos garantizar esto de aquí. Ya, Sin perfecto. embargo, bueno, hemos analizado como que, como que llegan a desviarse ligeramente de las soluciones cuando hacemos la derivada usual, o sea, es decir, llegan a tener errores no tan significativos, pero sí considerables si aplicamos métodos numéricos. Es decir, si tratamos de aplicar el cálculo conformable a los métodos que conocemos, por ejemplo, el de Newton-Raphson, por ejemplo, en este caso, o algunos otros teoremas perdón, otros métodos para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales mediante métodos numéricos, pues no, o sea, no hemos llegado a como tal a ver un error tan considerable,
pero he estado leyendo algunos papers donde ocupan estos como que métodos modificados aplicando esta derivada conformable y llegan a resultados donde se llegan a aproximar más rápidamente a, a los valores que esperan, ¿no? Bajo de ciertos experimentos. También justamente se puede, esto de aquí, eh, como tenemos que la, podemos, como esto cumple, como cumple esto de aquí, pues también podemos extenderlo para podemos generar también como una especie de función, perdón, un teorema de Taylor conformable. Podemos generar Sí. como que muchas cosas. También se puede aplicar a las derivadas parciales. No entré tanto en detalle con esto porque realmente no lo utilizo en esto. Pero sí hay como que mucho trabajo o un estudio respecto a este operador. Entonces, pues sí, o sea, de que son aplicables, son aplicables, sin embargo, no hemos estudiado tanto qué tan, qué tan, qué tanto podemos aproximarnos a las soluciones de las ecuaciones diferenciales. O si podemos hacer eso. Como, eh, trabajando justamente con esta idea. Ujú. Está bien. Y mi última pregunta, esta aquí solo por curiosidad, imagino que es más complicado, pero en la definición también de la derivada fraccionaria, digamos, esa definición se extiende también directamente a funciones de Rn a R. ¿Hay algo interesante ahí en lo que se puede ver hoy en día o todavía sigue como que medio creándose el campo de una sola variable para, digamos, sí, en el caso de una sola variable ya se ve complicado de por sí con esto de aquí, así que no sé qué tan útil sea todavía ver varias variables, pero tengo curiosidad de cómo es el campo más o menos. Bueno, no entendí bien tu pregunta. Ya, ¿Podrías volver a decirla? sí. Si, digamos, esta definición de aquí se extiende, digamos, parece que puede extenderla directamente al caso de varias variables, que f sea una función desde Rn hasta R. Eh, yo podría extender algo así, ¿verdad? Digamos, solamente hago la misma definición que hago con la derivada normal, pero lo cambio por derivada fraccionaria. Eh, y yo puedo tener una derivada fraccionaria en varias variables, Sí, 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 sí. ¿verdad? De hecho, justamente hay un paper donde estudian como los teoremas de divergencia y todo lo demás, lo de Ah, rotacional ya. y demás, justamente aplicando esta derivada. Pero como te digo, o sea, realmente no los saqué aquí porque pues, son resultados que no utilizo. Justamente, pues, como tal, estamos trabajando en ver si eh, podemos extender la idea del teorema de extensionicidad para este operador. Y pues como te digo, realmente pues sí nos hemos topado con ciertos problemas para poder como garantizar esto, justamente porque queremos ver si podemos aligerar la condición esta de la condición de X modificada. Entonces, pues también estamos viendo si podemos extraer de alguna manera con las derivadas parciales conformables, por así llamarlas, eh, si podemos extraer como con una condición más general para no pedir la condición de Lipschitz modificada, porque justamente la condición de Lipschitz, en el caso usual, normalmente no te piden que sea la F sea, bueno, te piden que la F sea Lipschitz continua, pero también puedes pedir algo equivalente, donde tendrías que la derivada parcial de la segunda entrada, en este caso la phi de t, Sí, digamos que sería y, tendría que ser continua. Entonces, sí. pues puedes garantizar esto de aquí. Pero en el caso conformable no es así, porque como tenemos un factor, multiplicando un factor a la derivada parcial de la función, y justamente porque como modifica todo el comportamiento de la función, no nos es tan fácil extraer conclusiones de eso. Mm. Está bien. Sí, 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 sí tiene curiosidad, digamos, porque digamos, el caso de una sola variable ya se ve difícil, digamos, como que ya se ve que hay dificultades, así que no tenía mucha ilusión de varias variables, pero igual que tenía curiosidad de ver si es que era lo que la gente ha visto, pero digamos, tengo curiosidad de saber cómo son estos teoremas de divergencia y todo eso de ahí. Así que
Ya, Ujú. son todas mis preguntas. Mil gracias. Ok. Si gustas, te puedo pasar el paper más tarde en el grupo, como quieras. El Sí, sí, sería donde bueno que está lo... analizando lo bueno, en el caso de varias variables. Sí, sí, sí me interesaría bastante. Comparta. Perfecto. Entonces, no sé si alguien más tiene preguntas antes de irnos. Pareciera que no. Así que otra vez, mil gracias. Muy buena charla. Y con esto concluimos las charlas de este día. Vale, vemos.